Hay un verso que de tiempo en tiempo se repite, un verso suelto, un verso que versa de sí mismo, un metaverso. Lugar olvidado antes de existir, tierra prometida para todos, tierra pedida por nadie. Y aún así anunciada, y aún así financiada, y aún con todo preparada, lista, Ready Player One, porque lo oímos desde hace mucho, pero el metaverso nunca llega ni nunca se va. Esto es La Nueva Carne, un podcast sobre el ser humano y sus virtualidades. Samuel Valiente, ¿tú te acuerdas cuando entrábamos en Decentraland y había la nada? Como gente por ahí paseando, como pollos sin cabeza. Me acuerdo de esa idea, ¿no? Yo no estaba ahí, desde luego, pero se hablaba de ello. Y tú, Natalia, ¿tú te acuerdas, Natalia Carranza, de cuando la gente se casaba incluso en el metaverso? Me acuerdo, me gustaría no acordarme de eso. ¿Y tú te acuerdas de ese primer desfile de moda que hubo? Que podías comprar hasta el front row, sentarte ahí a un desfile que nunca vas a ir a ninguno, nunca vas a ir a un front row. Pero en ese podías comprarte la entrada para estar ahí. ¿Qué tiempos aquellos, ¿eh? ¿Qué tiempos los del metaverso, eh? Ay, qué tiempos. Pero no hace tanto, ¿eh? No hace tanto de todo esto. Hace como que un año y medio. Hostia, pues a mí me parece como la prehistoria de Internet, ¿no? Parecía que íbamos a ser todos homo metavergensis y nada. Y al final acabamos siendo sapiens vulgares, como siempre. Es que en realidad, o sea, no sé bien qué pasó ahí, ¿no? Fue bastante raro. Porque fue como una gran revolución tecnológica, ¿no? Se nos vendía como... Sí, se como viene el metaverso, ¿no? Sí. Además, fue bastante rápido. De pronto, palabra del año, porque sí, ¿no? ¿no? Viene un cambio radical en la existencia. ¡Va a cambiar nuestras vidas! ¿No? Claro, vamos a vivir en el metaverso, ¿no? Y ahora es curioso porque parece que haya pasado antes de empezar, lo cual, bueno, me explota bastante la cabeza. Pero en todo caso, aquello, ¿no? Lo que fuera, tuvo que empezar de algún modo. ¿Cómo fue aquello? A ver, hay que remitirse siempre, todo el mundo que habla de metaverso siempre va a lo mismo, ¿no? Que el primero en utilizar la palabra metaverso fue Neal Stephenson, que es un escritor de novela de ciencia ficción que escribió Snow Crash, que es donde aparece el término. Y esta novela pues se publicó en 1992. Snow Crash. Snow Crash. ¿Y tú te la has leído? No. Yo no conozco a nadie que se la haya leído, la verdad. Veremos si alguno de los invitados de hoy se la ha leído. Pero lo que sí que he visto es Matrix. No sé si te vale. Pero yo creo que Matrix, Ready Player One, que lo mencionas en la entrada, creo que nos dan también un poco una idea de lo que la gente se imagina cuando piensa en un metaverso. Incluso, es más, es verdad que Neal Stephenson es el primero en utilizar el término, pero ya antes que él ya había mundos, ¿no? o películas que imaginaban mundos virtuales como Tron, que de hecho tiene 10 años antes, o sea que venía ya de tiempo atrás. Pero bueno, o sea, yo creo que casi todo el mundo, ¿no? Se explica bien a través de Matrix, Ready Player One, Tron... Lo que es el metaverso, ¿no? Exacto, pero quiero que me lo expliques. Yo sé que te lo has preparado. Yo me he preparado un poco. ¿Qué es realmente, para alguien que no ha visto Matrix ni Ready Player One, qué es realmente el metaverso? Pues a ver, en realidad es un poco complicado. Y te voy a decir que la respuesta es no hay un consenso. Y me podría quedar aquí, ¿no? Pero es verdad, o sea, el metaverso como tal no es una cosa que exista, sino que la mayoría están de acuerdo en que es como la siguiente fase de Internet. No sé si será, ¿qué será? ¿Web 3, Web 4, Web 5? Ya no sé por dónde vamos. Pero sí, la gente se lo imagina como una siguiente fase de Internet, en el que lo virtual, lo físico convergerán, ¿no? Se mezclarán, utilizando pues tecnologías como la realidad virtual, la realidad aumentada. Y bueno, y en ese entorno, ¿qué haremos? Pues jugaremos, trabajaremos, nos relacionaremos. O sea, realmente se busca un sustituto o una alternativa para el mundo físico. Haremos las mismas cosas que hacemos en el mundo físico, pero con los beneficios y los problemas de que hacerlo en un entorno virtual. De un entorno interconectado, ¿no? Donde supuestamente tienes acceso a todo el mundo.
y un poco como sería el Second Life. ¿Tú te acuerdas de Second Life? Second Life. ¿Tú estuviste en Second Life? Yo siempre quise apuntarme, pero no sé si... creo que nunca supe. Creo que entraba y como que no sé si era de pago, algo pasaba y nunca llegué a entrar. Había una barrera. A ver, era un poco crío todavía, pero Second Life me llamaba mucho la atención. Y al final es que es un poco un sueño que tenemos por ahí. Yo nunca entré. Yo creo yo creo que tenía 12, 13 años, algo por ahí, 15 como mucho, entre que llega y tal. No sé si ni siquiera me enteré en su momento. Yo he sabido lo que es Second Life después. Lo que sí que tuve es Habbo Hotel. Habbo, nunca he sabido cómo se pronuncia. Habbo Hotel, ¿sabes qué? Habbo Hotel. Son los precursores de las criptomonedas, creo. Como ¿sí? Que, bueno, no sé. No lo sabía. Sé que hay gente que tiene un montón de dinero en dinero de Habbo Hotel. ¿Todavía? ¿Todavía existe? Sí, creo que existe. O sea, es que es un universo también. El tema de Acabemos los el podcast ya virtuales, que quiero ir a jugar a los Habbo. mundos virtuales abandonados, ¿no? También a mí me flipa. Pero bueno, en todo caso, queda claro que la idea del metaverso no es nueva. A lo mejor el nombre se ha puesto muy de moda ahora. En 1992. Pero ahora se ha puesto muy de moda. Pero la idea es tan vieja como, no sé. Sí, es que no solo no es nueva, sino que es algo en lo que pues ya llevamos tiempo metiéndonos poco a poco, ¿no? De hecho, Sang-Kyun Kim, que es un investigador y autor del Metaverso, un viaje hacia la Tierra digital, dice que la propia actualización constante de nuestros perfiles en redes sociales y también el relato identitario que vamos construyendo online, de alguna manera ya ponen las bases de esa doble vida virtual y física. Bueno, es que ya, si lo piensas, el mundo virtual va haciendo como un sorpaso constante a nivel de relevancia al mundo físico. O sea, ya prácticamente, bueno, importa más los amigos que tienes en Instagram, ¿no? Que los amigos que tienes en la habla por ti. No, pero quiero decir, a nivel de rédito social. Eso sí, es verdad que a nivel de rédito social y bueno, ya si nos vamos al tema ¿no? Del dinero virtual, ¿no? Si nos vamos al tema de, por ejemplo, el ranking de Fortnite, pues sí, no sé si estás en el número 1. Digo ranking de Fortnite, no tengo ni idea si hay un ranking de Fortnite, pero quiero decir que los videojuegos, ¿no? También son entornos virtuales en los que suceden cosas que afectan a tu identidad, sí, y a tu bolsillo y a tu vida social y a todo. Sí. Quiero decir que poca broma con el mundo virtual, ¿no? Que desde Habbo Hotel han cambiado muchas cosas. Sí, han cambiado muchas cosas. A mí hay una cosa que dice la periodista Margarita Yakovenko que me gusta como para describir en qué momento está esto del metaverso, ¿no? Y ella dice, es como si hubieran construido distintas habitaciones, pero aún no existen las calles ni los edificios que unen todos esos cuartos. A mí esa metáfora me gusta. ¿Y qué quiere decir? Que de alguna forma se precipitaron las empresas con el tema del metaverso. Se vinieron un poco arriba, digamos, a ver, el propio Zuckerberg cambió el nombre de Facebook a Meta. Eso es como, ¿no? Atarse la manta a la cabeza, sí, y decir, venga, vamos all in al metaverso. También te digo, yo creo que hay un poco ahí, más que un precipitarse, yo creo que había una necesidad también de captar inversores y generar ese hype, pues llevó dinero, la verdad. Ya, el dinero, o sea, el tema del metaverso es como súper atractivo, pero también preocupa un poco, ¿no? Que te planteen un mundo alternativo y que ese mundo alternativo esté creado por empresas privadas, ¿no? Que es como si el mundo en el que vives fuese propiedad de Amazon, ¿no? Que en cierto modo lo es, pero que realmente sí, fuera, ¿no? Que este suelo que pisas es propiedad intelectual, sí, y propiedad en sí de una empresa privada. Entonces, esto también me hace pensar, si todas las infraestructuras de este mundo alternativo están controladas y son necesarias para vivir en cierta forma, ¿qué pasará, ¿no? ¿Qué pasará con, por ejemplo, conceptos como la libertad individual? Total, pero es que ya no es solo que tú vayas a tener que entrar en un espacio que es propiedad privada, sino también el control al que se puede someter. Y aquí, por ejemplo, José María Lasalle, que fue el secretario de Estado de Cultura, también lo relaciona mucho esto con Foucault, diciendo que este espacio puede impulsar una biopolítica que gobierne todas nuestras vidas, porque claro, van a tener acceso a todo lo que hacemos. Un poco
un poco Matrix, ¿no? Matrix, pero siendo conscientes de que estás allí, de que estás atrapado. O no, o podría ser precisamente para generaciones venideras, según cómo, ¿no? Pues este genio maligno de Descartes, ¿no? Que te engaña, ¿no? Que estás allí en ese mundo y no sabes bien qué es real y qué no. Sí, es que ese es el peor de los escenarios, ¿no? Y todo eso podría llegar a pasar. Otra cosa es que acabe sucediendo. Pero es verdad que, aunque muchas de las referencias que tenemos son súper distópicas, la gente aún así se lanza, ¿no? Aparece y se lanza y va por ello. Y es más, había mucha gente, volviendo a Decentraland, que pagaba mucho dinero por estar, por el terrenito. Recuerdo los titulares. Pero es que las cantidades que se llegaron a alcanzar eran bastante locas. Pues tengo aquí apuntado, ¿no? Que un terreno llegó a costar $3,5 millones de dólares. Un terreno virtual. Un terreno virtual. En un mundo virtual. En un mundo virtual, ya no vale eso, ¿eh? El valor ha caído con un 92%. Estalló la burbuja, ríete tú, de España a finales de los 90, ¿no? Del aznarismo. Sí, es lo mismo, la burbuja inmobiliaria del metaverso. ¿Cuánto ha caído, dices? 92%. ¿Un 92%? Sí. Pues imagínate. ¿Y esto se recuperará, crees? A ver, el tema es lo que decíamos antes, ¿no? Que es un proceso que nos vamos metiendo. No se han dejado de construir experiencias inmersivas porque el hype ha pasado. Tampoco se han dejado de construir edificios en España, ¿no? Exacto. Básicamente porque haya una burbuja. Bueno, explota la burbuja, la cosa se retrae, pero la cosa también sigue avanzando, igual más lenta, pero sigue avanzando. Ya lo dijo también el propio Zuckerberg, que esto podría llevar años y décadas de desarrollar. O sea que, bueno, igual también todos nos emocionamos un poco. Bueno, no volverá. sé. Yo digo que volverá. Yo te digo la verdad, el tema del metaverso me daba un poquito de miedo traerlo al podcast por si íbamos tarde, porque era como, bueno, ya nadie habla de metaverso. Pero visto lo visto, a mí me parece que vamos pronto, que en general hemos ido muy pronto y que se va a volver a hablar de metaverso, pero vamos, largo y tendido. Sam, somos unos visionarios. Somos unos visionarios o unos flipados, ¿no? Pero bueno, que a pesar de todos estos riesgos y facetas negativas, creo que el metaverso tiene algo que es muy atractivo para la gente, ¿no? Yo tampoco me he leído Snow Crash, pero sé que el prota es un repartidor de pizzas, que en el mundo virtual se convierte en un samurái. Toma ya. ¿No? ¿Y por qué se convierte en un samurái? Porque mola ser un samurái. Podemos estar de acuerdo en que mola ser un samurái. Mola todo ser un samurái, pero también la gracia, ¿no? Poder ser un samurái sin correr ningún riesgo. Exacto, eso también mola bastante. Mola bastante. ¿Y tú qué serías en el metaverso? Es que yo tengo que decir que yo siempre me autorrepresento cuando tengo que hacerme un avatar, un personaje digital, pudiendo ser cualquier cosa. Qué cutre soy, ¿no? Pues decido, igual soy muy narcisista, decido ser yo. Decides ser tú misma, ¿no? Quiero duplicarme, quiero más de mí. Sí. Quiero yo en otro sitio. Sí, expandirme. Y que no me puedan clavar una daga tampoco como si fuera ese samurái. Eso, sí, y me la pueden clavar, no me va a pasar nada, pero siendo yo. No sé, bueno, sí, igual soy bien. muy egocéntrica. Yo no sé, yo siempre quiero, últimamente intento ser un lagarto, por algún motivo. Un lagarto, yo en Skyrim, en todas estas movidas, si el sistema te permite ser algo parecido a un lagarto, soy un lagarto. No sé si debería hablarlo con mi psicólogo. ¿Qué issue? Tengo lagarto issues. No, pero antes era como tú, siempre también buscaba que mi avatar se pareciera a mí. Pero no siempre es fácil conseguir que se te parezca, ¿no? Porque a veces, pues, bueno, está estandarizado y tal, no llega a ser tan fino, ¿no? Una copia fidedigna como debería, ¿no? ¿Crees que algún día se podrá conseguir una supercopia, una buena copia? Pues no soy la persona a la que se lo tenemos que preguntar, ¿eh? Igual tendremos que preguntárselo a alguien que sea experto en el metaverso. Mira, pues vamos a tener mucha suerte porque hemos invitado hoy a Sebastián Soriano, que es cofundador del estudio de producción virtual Lucky Moves, que de eso además sabe mucho, de avatares. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias. Bueno, vosotros, os he introducido un poquito, pero vosotros también sois un estudio creativo especializado en música, hacéis muchas cosas, cultura, tecnología, y ahora además estáis en Digital Impact, que es una exposición de arte digital que hay aquí en Barcelona, y vuestra propuesta con lo que habéis ido a Digital Impact es con unos Digital Humans. Exacto, sí. ¿Qué es eso de los Digital Humans?
Pues los Digital Humans se basan en una tecnología que es MetaHuman, que bueno, es de los creadores de Epic Games, que son los mismos que han hecho Unreal Engine, que es el motor gráfico de muchos videojuegos, entre ellos Fortnite. Y básicamente lo que te permite ese software al final es crear avatares o humanos con un nivel de realismo y fidelidad a los seres humanos como nosotros, con una facilidad que hasta ahora era bastante difícil, ¿no? Entonces, nosotros desde la pandemia comenzamos a indagar mucho en todo el ecosistema de Unreal, sobre todo, no tanto por la parte de videojuegos, sino por las utilidades o el potencial que tenía Unreal más allá de los videojuegos, desde la producción virtual hasta, por ejemplo, la creación de estos avatares. Cuando se nos comentó de estar en Digital Impact, ya habíamos hablado con el equipo de OFF, de Digital Impact, les habíamos hablado de los MetaHumans y les interesaba mucho crear una especie de puente entre lo que es el arte digital que se ve en la exposición con los humanos que los estamos visitando, ¿no? Y de ahí surgió el utilizar esos MetaHumans como un poco un puente entre las dos realidades, ¿no? Esa virtualidad o ese mundo digital y nosotros. Con el resultado de tener esos 4 avatares por ahí pululando en la sala con los que uno puede interactuar, puede hablar y que de alguna manera te están hasta reflexionando sobre el propio arte digital y lo que supone los peligros o los desafíos de la tecnología, ¿no? Me gustaba porque Mónica Planas hizo una crítica de la exposición y explicaba que había un señor que se estaba quejando del digital y iba a los avatares, ¿no? Y se lo explicaba a los avatares. Sí, y los avatares, pues se bueno, desahogaba con los avatares. Sí, los avatares, pues tú tienes que decirle si no, tiene unas respuestas predeterminadas. Y cada vez, se desahogaba con esos avatares, se daba cuenta de, mierda, no, que tengo que darle. Pero cuando el avatar le volvía a decir algo, ¿no? Se volvía a olvidar y volvía a hablarles. O sea, eso denota un poco el nivel de realismo y de cómo se borran las fronteras, ¿no? Entre lo físico y lo virtual. Sí, total. Y de hecho, cuando leí esa crítica me pareció lo más maravilloso que podría pasar, que es que alguien quisiera como interpelar y hablar como directamente y saltarse los 2 botones que hay en medio del stand, ¿no? La realidad y algo que nos gustaría es incluso poderles integrar ChatGPT. Con lo cual ya sería una conversación mucho más realista en la que puedes hablar de cualquier tema, entre comillas, ¿no? Y te respondería y tal. O sea, que el nivel al que se puede llegar con esos avatares es heavy. Ahora mismo, ¿cuál es el freno a la hora de...? ¿No se le podría ya incorporar ChatGPT? Se le puede. Al final es algo que estamos mirando, que nos gustaría llegar a hacer en algún momento, pero por poder se puede hacer. Existe la tecnología y lo necesario para hacerlo. O sea, que es una cuestión de tiempo y de ponernos a ello. Claro, porque si además eso lo llevamos a un entorno ya más virtual y ya incorporamos esos avatares digitales, esos digital humans, con ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial, ¿sí? ¿Cómo vamos a distinguir quiénes son otras personas versus quiénes son? Es que vamos un poco a eso y al final, ya es un poco la mentalidad de los NPC de los videojuegos, ¿no? De esos personajes que pululan por ahí con los que interactúas, que al final los mueve el propio sistema. Pues ahora con un nivel de interactividad que te proporciona el utilizar una inteligencia artificial que hasta ahora pues no se podría. Y un poco volviendo a lo de Matrix, pues va a ser como toda esa gente que pulula por Matrix, ¿no? Sí, es que esto, ya he visto que antes he mencionado Skyrim, el videojuego, del cual soy bastante fan, y ya hay gente haciendo mods en los que está eso, pues con lo que decías, ¿no? Está incorporando ChatGPT en los NPCs y puedes tener unas conversaciones que además se ve que tienen memoria y recuerdan al personaje, lo que le habías dicho antes, lo que había pasado. Entonces, esto es una revolución. A nivel videojuegos, concretamente, es una revolución. Sí, a nivel videojuegos... si en el momento en que tú al final entrenas una IA para que funcione como un NPC ahí en medio de un videojuego y a nivel de interactividad con el personaje, pues la conversación la puedes llevar por donde quieras y más o menos la inteligencia artificial te sigue el rollo, está claro que eso va a ser un boom a nivel de videojuegos, creo yo. Pero si lo llevamos al metaverso, o no tanto al metaverso, incluso al mundo físico, la fusión entre inteligencias artificiales, avatares digitales, el hecho de, desde el simple... un punto de información, que tengas un avatar digital que te pueda contestar, que tenga una imagen y semejanza real, que no sea una pancarta o un iPad o lo que sea, va a generar un nuevo punto va a mejorar la interacción entre instituciones y personas o entre marcas y potenciales consumidores, ¿no? Bajo mi opinión, obviamente. Y hay una cuestión que es la cuestión, en la que también trabajáis desde Lokimus, que es la cuestión visual, ¿no? Como dices, que parezca
humano. ¿Cómo lidiáis con este, ¿no? El llamado Uncanny Valley, ¿no? Este punto en el que incomoda ver algo muy parecido a un ser humano, pero que no llega a ser humano? Pues te soy sincero, la cuestión es que la tecnología de MetaHuman está tan bien que ya casi que ella sola te salta un poco el Uncanny Valley y te genera esos avatares, pues un poco lo que pasa con los avatares de Digital Humans, ¿no? Que los ves y obviamente sabes que son virtuales, pero hay unos gestos y una naturalidad que es increíble. Cabe decir que, por ejemplo, en el caso de los Digital Humans, lo que nosotros hicimos es captar la expresión facial. O sea, con un face capture nos poníamos delante de la cámara y más o menos gesticulábamos, intentábamos hacer un poco el de actor, ¿no? Para que esas expresiones que hacían, de repente interpelarte y decirte, oye, ¿cómo me gustaría estar aquí no dentro de esta caja, ¿no? Y ves que los ojos se mueven y tal. Todo eso es grabado. Pero bueno, que incluso siendo grabado, el poderlo llevar a un avatar digital como ese y conseguir ese nivel de realismo hace que cada vez estemos, o sea, el Uncanny Valley se vaya a superar. Y bueno, yo cada vez que veo ejemplos muy bestias de MetaHumans o ya en videojuegos, digo, bueno, es que ya lo veo superadísimo. Sí. Es un poco como el test de Turing, ¿no? Que ya está más que pasado, sí. Pues ahora con el tema del Uncanny Valley también. O sea que realmente la línea, ¿no?, que separará nuestra percepción de una realidad virtual o de una realidad cada vez es más difusa. Total. Prácticamente no basta. No, al menos en lo visual, ¿no? Bueno, hay el tema de que, bueno, se comentaba de que a veces nos va a parecer que la realidad normal se ve peor que la virtual, ¿no? Porque los niveles que se está alcanzando de gráficos, pues, hostia, que empiezan a ser sorprendentes y encima de la pila ese de que puedes crear mundos y una dirección de arte específica que los hace incluso hasta más bonitos que a veces que la propia realidad, ¿no? Y creo que eso es un poco por el que mucha gente joven también se siente atraída por el metaverso, ¿no? Porque son mundos que hasta visualmente resultan, pues, hasta más atractivos, ¿no?, que la propia realidad. Sí, hay un poco también de huir igual de una realidad que nos gusta menos. Ready Player One es bastante eso, ¿no? Sí. Me da la sensación de que gran parte del éxito que yo creo que ya lo tiene el metaverso, porque al final cuando hablamos de cuánta gente juega GTA, cuánta gente juega Fortnite, cuánta gente está en Roblox, es que todo eso son muchos usuarios, son muchos, y hay una economía ahí dentro que funciona y que genera dinero, ¿no? Creo que realmente lo que está pasando es que a veces nuestra realidad es tan abrumadora que la gente un poco como, y vuelvo al símil de Matrix, ¿no?, como creo que era Cifra, que sabía que eso era falso. Decía, pero es que prefiero comerme este filete falso, ¿no? Porque me satisface más que estar ahí en Zion y estar viendo cómo el mundo se ha vuelto una ruina, ¿no? Pues no sé si realmente a la gente joven, toda esa gente que juega, y esto es meramente teórico y especulativo, ostras, el poder estar ahí dentro y hablando un poco lo que hablabais de crear un avatar y tal, el crear una nueva realidad y hacer lo que igual no puedes hacer en tu vida normal les resulta más atractivo que la propia realidad, ¿no? Sí. Bueno, lo estamos viendo también, ¿no? Como los datos entre adolescentes, sobre todo, cuando miran, ¿no?, las actividades más frecuentes que hacen, está por encima el pasar tiempo en internet, ¿no?, y en espacios virtuales, que no quedando con amigos. Sí. Es que hay un hecho, y mira, voy a hacer también una de mis confesiones aquí en el podcast, y es que miedo me da. A veces pienso en el futuro y me preocupo mucho por el futuro, pero es triste, pero siento consuelo pensando, guau, pero imagínate, ¿no?, que vas a estar, o sea, la Play 7 con a lo mejor un videojuego que se genera automáticamente, ¿no?, con una historia que se genera por inteligencia artificial de forma automática, tal. Prácticamente voy a ser ese lagarto en ese mundo y no pasa nada, el mundo estará en llamas, pero yo estaré ahí metido. Y luego me pongo muy triste al momento, nada más decirlo. Pero sí que es cierto que puede ser, si llega a cierto nivel, ¿no?, de realidad, digamos, de la percepción que tienes de ese mundo, pues sí que puede ser, en cierto modo, un sustituto. Y de hecho, bueno, la siguiente persona invitada de hoy, pues creo que también nos puede ayudar un poco en esto de la percepción, ¿no?, de cómo nuestro cerebro percibe estas realidades digitales. Y él es José Valenzuela, que es ingeniero y doctor en humanidades y experto en realidad virtual. Bueno, José, bienvenido.
Muchas gracias. Como decíamos, ¿no? Ingeniero, doctor en humanidades, experto en realidad virtual, también guionista de cómics, he visto. También. Lo cual mola un montón. Ese cómic ya era ¿no? El cómic una realidad distinta, vista a través del papel, pero bueno. Y aparte sobre la locura, o sea que fíjate. Sí. Sobre mundos alternativos de la mente. Vaya, bueno, que es bastante loco todo esto del metaverso. Yo te quería comentar, José, a ver qué me dices de esto. Yo hace unos años estuve jugando a Cyberpunk 2077, que me pareció un juego terrible, o sea, me decepcionó muchísimo, pero debo decir que cuando lo probé, pues le dediqué muchas horas, ¿vale? Estuve como 5 horas o 6 seguidas, después de una jornada de teletrabajo de otras 8 o 9 horas. Entonces estuve como 5 o 6 horas seguidas jugando a Cyberpunk, y cuando lo dejé dije, bueno, ya son las 3 de la mañana trabajas, más vale parar. Lo paré y salí, dejé el ordenador y salí con la sensación de seguir en el juego. El juego era tan realista que me levantaba y veía mis brazos alrededor, ¿no? Y cogía un vaso y es que incluso imitaba los movimientos. Decía, uy, me estoy volviendo loco. Y evidentemente cuando me fui a dormir soñé con el mundo de Cyberpunk totalmente metido, ¿no? Y dije, Dios mío, qué locura, ¿no? Ya estamos llegando a un nivel de realidad en el que te metes hasta este punto, ¿no? Y esto hablando de una pantalla, ni siquiera a nivel de realidad, no era realidad virtual, ¿no? Entonces, bueno, ¿tú crees que nos podemos llegar a confundir? ¿Puede llegar un momento en el que nos olvidemos de que estamos jugando o estamos en un metaverso o en un videojuego o algo así y pensar que es la realidad? Me hace gracia el símil que utilizas, porque tú me hablas del Cyberpunk 2077 y tal. Y yo, por ejemplo, a mí me pasaba con el Tetris. ¿Sabes? La diferencia de edades. Hay que ponerle esfuerzo por eso. Dormías ahí, veías cómo iban cayendo las piezas después de una jornada toda la tarde jugando al Tetris. Pero bueno, dejando a un lado esa parte que demuestra que soy aquí la persona de mayor edad. Sí, o sea, es cierto que bueno, uno puede pensar, ¿no? en esta especie como de síndromes tal vez quijotescos, ¿no? en la que confundes, ¿no? Realidad, ficción, ¿no? También Madame Bovary y todo esto. Sería un poco patológico, ¿no? el tal vez acabar de fundir esos dos mundos, pero de una forma, vamos a decir, más superficial, sí que es totalmente normal lo que estás tú diciendo, ¿no? Al final, nuestra experiencia, nuestra percepción, sí que es fácil, de alguna manera, discernir entre lo que hemos imaginado, lo que estamos recordando, lo que estamos viviendo, pero de alguna manera, cuando recurrimos a ello, cuando tratamos de rescatarlo en nuestro cerebro, utilizamos, vamos a decir, carreteras comunes, ¿vale? Para recurrir a esos distintos recuerdos o cosas que hemos imaginado o demás. Igual os ha pasado a veces que decís, ¿cuándo pasó esto? Y te dicen, no, te lo has inventado, o al revés, ¿no? Yo tengo algunos recuerdos yo pensaba haber hecho esto y me dicen, no, esto no sucedió, ¿no? Yo pensaba de pequeña que volaba. Me lo creía. No, eran sueños, ¿sabes? Es así. Bueno, es peligroso pensar que estar convencida de que vuelas. Sí. Wow. Pero el caso es que sí. Yo, por ejemplo, siempre cuando empecé a trabajar en temas de realidad virtual, y todavía no existía ni Oculus ni demás, ¿no? Utilizábamos unos armatostes que pesaban, no te digo ni cuánto, valían del orden de 35.000 euros el más barato. Y claro, yo pensaba, una vez estás dentro, ¿vale? Esa ilusión de alguna manera se comienza a producir hasta que te metes, ¿no? Yo siempre lo asemejo un poquito a que tú no te acuerdas de cuándo te has quedado dormido, pero sí que recuerdas al instante de cuando te despiertas. Pasa exactamente lo mismo con la realidad virtual. Entonces, claro, yo pensaba, vale, ¿y si te despiertas ya en esa realidad alternativa? En ese momento, si esa realidad es suficientemente buena, como está construida, no vas a ser capaz de discernir una cosa de la otra. Van a haber luego aspectos como, por ejemplo, que vas a notar que llevas unas gafas o algo así, pero lo que va a ser la estimulación de tus sentidos la vas a poder engañar. Si para entendernos te despiertas ahí dentro. O sea que me parece una reflexión muy, muy interesante. Pero ¿y eso se está trabajando? ¿Se está investigando de alguna forma? Sí. Como te decía, yo ahora mismo trabajo en neurociencia pura, vamos a decir, en realidad con cosas de inteligencia artificial, pero durante unos años estuve trabajando en un laboratorio de aquí de la Universitat de Barcelona, donde trabajábamos en conocer los efectos en el cerebro de la realidad virtual. El investigador jefe, que es Mel Slater, pues si la gente tiene curiosidad, lleva trabajando en ello desde los años 90, imagínate, de los orígenes, básicamente.
Y entonces siempre estaba él interesado en intentar entender eso, ¿no? El qué pasa en nuestros cerebros cuando nos sumergimos en esos mundos, ¿no? Entonces pasan cosas muy curiosas, como por ejemplo entender que de alguna forma el cerebro trabaja como a dos niveles. A un nivel más primario o inmediato y a un nivel más racional o secundario, ¿no? Como que normalmente, y esto es normal, ¿no? Tus emociones siempre van un poco antes que la razón. Por eso saltamos cuando nos dan un susto, a pesar de ser consciente de que no hay un riesgo después. Con la realidad virtual pasa un poquito lo mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, en el laboratorio hemos tenido a personas a las que hemos invitado a que vinieran a hacer algún experimento, por ejemplo, para tratar tema de fobia en las alturas. Esas personas han entrado al laboratorio, han visto un espacio totalmente seguro, sin posibilidad de que no hubiera nada extraño. Pues a los 10 minutos, cuando ya han estado ahí dentro, los hemos tenido gateando, literalmente, por el suelo, pensando que se iban a caer por una especie como de caída de un edificio de varios pisos, virtuales, obviamente. Entonces es muy interesante entender esa manera en la que tiene la realidad virtual de funcionar. Es decir, es capaz de engañar a nuestro cerebro a pesar de que somos plenamente conscientes, como ha dicho Sebastián, de que eso no es verdad. Pero aún así nos sumergimos en ello y crea esa ilusión de realidad, de plausibilidad, de que esto es una ilusión de verdad, pero es que me la estoy creyendo. Y me voy a asustar igual cuando me pongas algo de golpe ahí en medio o lo que haga falta. Me parece que habíais hecho también experimentos comparando lo que pasa en el cerebro cuando lees un libro versus cuando tienes una experiencia de realidad virtual. ¿Es muy diferente? Bueno, obviamente está la diferencia en la que la lectura al final es una estimulación de la imaginación puramente, pero podría ser una especie de precursor de la realidad virtual, por decirlo de algún modo, ¿no? Tú cuando lees, de alguna manera, también te sumerges en un mundo ficcional en el cual acaba teniendo una ilusión de realidad, ¿no? No sé si sois muy o poco lectores o si fuisteis en su momento, ahora no, cuando sea, pero pasa mucho que tú estás leyendo y como decía antes, ¿no? Que lo de que no sabes cuándo te quedas dormido, hay un momento en el que tú no eres consciente y ya no estás viendo texto, estás viendo lo que te está explicando ese texto, ¿no? Pues un poquito es lo mismo con la realidad virtual, solo que en este caso, al ser una estimulación audiovisual o incluso si tienes sistemas hápticos, pues directamente táctil también, incluso de olores, ¿no? Hay distintos productos en el mercado que van por esa línea, pues claro, la inmersión es mucho más plena porque va a todos los sentidos. ¿Y no perjudica eso la imaginación? Versus comparando con el libro, ¿no? Que es un ejercicio, tienes que poner tú de tu parte, ¿no? Y tienes que tener esos mecanismos para poder imaginártelo. ¿En la realidad virtual muere la imaginación? Moriría de la misma forma que decir que muere si estás viendo una película frente a si estás leyendo un libro. Al final es lo mismo, ¿no? La película es 2 dimensiones o 3 dimensiones, pero no deja de ser de nuevo un estímulo audiovisual. Sí que es cierto que la lectura es una experiencia mucho más íntima, mucho más personal. Ponemos mucho más de lo nuestro porque al final tú cuando lees algo, por definición un relato es incompleto, ¿no? No se puede contar todo porque el relato sería infinito. Entonces, toda esa parte que no se cuenta en el relato la pones tú de tu experiencia. Eso al final puede hacer que, claro, al ser tan íntimo, te remueva mucho más y se acostumbre a decirlo de me gustó más el libro que la película. Pero claro, dentro de que no tienes que estar imaginando esos mundos virtuales, no sé, también creo que es una oportunidad a nivel creativo, ya no de tal vez ser un sujeto pasivo a la hora de vivir en ellos, pero sino también activo a la hora de ayudar a crearlos o ser los propios creadores. O sea que una cosa por otra. José, quiero recuperar esto que has mencionado antes, perdón, es que me puede la curiosidad. Has mencionado que ya hay dispositivos los táctiles, más o menos conocía, pero también de olores. Sí, también. ¿En qué más se está trabajando para hacer que la inmersión sea total? Bueno, en realidad, pues al final, como decíamos, ¿no? Seguro que Sebastián también los conoce porque se le ve una persona súper curiosa. Entonces, todos los dispositivos que estimulan a todos los niveles, todos los sentidos, pues se está trabajando mucho en ello, ¿no? Con el tema de los olores, para entendernos, es como una máscara, tipo Bane, el malo de Batman, ¿no? En el cual pues tienes pues al final distintas capsulitas, porque al final el olor requiere de algo físico, ¿no? De partículas que huelan de eso. Entonces, esas capsulitas liberan ciertos olores que van a permitir pues, que tú huelas o lo que sea. A partir de ahí, pues lo que te digo, lo que te genere o te facilite la posibilidad de sentirte más dentro, pues por decirte algo, que haya viento, pues que tenga algún tipo de ventiladores o algo que jueguen con eso. Que haya, por ejemplo, ¿no? Si tiemblan las cosas, pues como el mando de la Play, que tú también notes que tiembla. Hay directamente trajes que a lo mejor también te generan calor o te generan frío,
para que tú también te sientas ahí. Entonces, puede ser que, perdona, que leyese en algún momento determinado que también te hacían daño. O sea, que había algo... Te iba a preguntar por ahí. ¿Verdad? Ahí hay todo un tema de cuestiones éticas. No, pero que como me suena supondréis... como... Con sentido, todo De con sentido. videojuego, claro. Hay trajes que lo que te hacen es que de alguna manera, no te dan una descarga a ti, pero dan una especie de descarga, ¿vale? Para que esa parte tú notes un golpecito. Es muy superficial, lógicamente, por lo que te digo, ¿no? Es una cuestión ética. Imagínate que eso lo utiliza un niño o un adulto. Si te daña, bueno, a no ser que sea algo relacionado con el sadomasoquismo, ¿no? Pues en principio no debería dañar, ¿no? Un aparato de este tipo. Pero sí, o sea, por ejemplo, el recibir un impacto de bala, hay trajes que directamente te lo simulan muy bien, a sentido, pues, como si llevaras un chaleco, para entendernos. ¿Y para el gusto también hay algún dispositivo? Que yo conozca, ¿no? Igual José sí que... Claro, el tema del gusto ahí nos metemos ya en cuestiones como un poquito lo que se la lengua. Un poquito como claro, necesitas ahí meter algo en la boca. Quitas el casco y comes. Bueno, no, pero hombre, molaría, es verdad. Está ese bien. sería el... Ya cerramos el círculo, sí. Pero es un poco la naturaleza del olor. Al final necesitas algún tipo de partículas que existan, que no pueden ser simuladas, tienen que ser así, claro, para generar ese gusto a algo. Pero lo que os decía, al final, algo tan sencillo como que tú estés en un entorno virtual donde te dé el sol y simplemente notes un poco más de calorcito, eso hace que de golpe la experiencia se multiplique a nivel de realidad. Y son esos pequeños detalles que tal vez no percibimos a un nivel tan consciente, pero que a un nivel inconsciente, como os decía, esa parte del cerebro más primaria reacciona. Y eso es una pasada. Bueno, es que hablabas antes de los estímulos cerebrales y yo recuerdo la primera vez que me puse los cascos, la HTC con el Half-Life Alyx. Claro, yo y mi socio Félix estábamos alucinando porque después de media hora jugando, daba la sensación como que el cerebro había hecho un esfuerzo bestial para procesar todo lo que estaba pasando, porque era eso, te acercabas a un balcón, veías la distancia y decías, hostia, que me voy a caer, que es que realmente me voy a caer, te viene el monstruo, le disparar, no sé qué. Son muchos estímulos, ¿no? Te sacabas el casco y era como, buah, me noto agotado, mentalmente agotado. Esto es una cuestión súper interesante, porque nosotros, por ejemplo, también hacíamos temas de rehabilitación, ¿no? Para personas que a lo mejor han sufrido un accidente o un ictus y a lo mejor tienen que volver a poder mover un brazo. Entonces lo que hacíamos era ponerles en el cuerpo un avatar y ese avatar era simplemente el que hacía el ejercicio. Esas personas que se habían estado, obviamente, con el brazo quietecito porque lo tienen inmovilizado, notaban el brazo cansado al acabar esas sesiones. ¿Por qué? Porque tú cuando te estás viendo el cuerpo, de alguna manera, tu cerebro está entendiendo qué es lo que se está realmente moviendo. Entonces, la realidad virtual lo que te permite es que tú puedas, de alguna manera, para simplificarlo mucho, si tú ves una mano que se mueve y tú ves que esa mano viene de tu cuerpo, tu cerebro lo interpreta a un bajo nivel, como os decía, esa mano es mía. Esto, si buscáis, por ejemplo, el truco de la mano de goma en internet, sí. Pues también lo habréis visto. Funciona de la misma manera. Tú ves una mano de goma que sale de tu brazo, pero tú ves que te están tocando a la vez que a la mano, pues entonces tú sientes que esa mano es tuya. Entonces cuando ves la amenaza, la apartas pensando que te va a hacer daño. Pues es exactamente lo mismo. O sea, hay una parte que es sensorial, ¿no? Que es de inmersión en este mundo virtual o digital. Pero el metaverso es mucho más que esto, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de metaverso, tiene que haber, ¿qué? Como una cierta estructura casi social, tiene que haber una economía, por ejemplo. Una economía, tiene que haber, sobre todo. La economía es clave. Yo creo que sí, y que va a ser gran parte de lo que va a atraer a más gente al metaverso. Todos esos creadores que puedan crear y vender y bueno, generalmente llevar a cabo como una nueva economía dentro del metaverso va a ser muy importante. Y creo que se está trabajando mucho en que los diferentes metaversos que hay ahora se puedan conectar para que, por ejemplo, si yo me compro un skin en Roblox, lo puedo utilizar en Fortnite y viceversa, ¿no? Porque ahora mismo es como que son islas un poco independientes. Y eso va a ayudar también a que los creadores se involucren más con todo ese mundo. Pero bueno, la economía, como yo creo que también es estructurar un poco las reglas y realmente funcionar como una especie de nueva sociedad, ¿no? Claro, es que es una sociedad paralela. O ya no distinguir, ¿no? Entre lo que es físico y lo digital. O sea, es que me ha hecho pensar en países, ¿no? Prácticamente es como, no, yo soy de Roblox, ¿no? Yo soy de Decentraland, ¿no? Como, prácticamente son como países en una especie de metaverso que también sigue siendo difuso, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, para ti, Sebastián, ¿qué sería el metaverso?
Sí, ¿tú lo podrías definir? Gran pregunta, pero al final para mí son, vamos a llamarlo, un espacio muy de momento difuso, porque todavía está por definir cómo puede ser ese espacio, en el que se generan interacciones sociales y de alguna manera se recrea un poco los mecanismos en los que funciona nuestro mundo habitual, partiendo de la base de que ese mundo puede ser fantástico. Quiero decir, pues GTA, por ejemplo, o Fortnite. Pero a la práctica lo que se está intentando con el metaverso es, por un lado, que pueda ser una experiencia fantástica, como puede ser un videojuego, por otro, intentar recrear nuestra realidad desde una vertiente virtual. Y ahí está un poco el debate entre quién va a ganar esa visión un poco del metaverso, ¿no? Porque estaba el ejemplo de Meta, de casi recrear nuestra vida en versión virtual, ir a hacer la compra con un casco puesto, o está un poco la visión de Epic Games y en general de los videojuegos, de que el metaverso pueda ser como una realidad paralela nuestra y un poco más centrada en el entretenimiento, ¿no? Ya está por ver si se van a converger o si va a haber una que tenga más éxito u otra. Y antes, cuando habéis venido, habéis comentado que ayer presentó, ayer respecto al día que grabábamos este programa, que Apple presentó sus nuevas gafas de realidad mixta, podríamos decir. Extendida. Extendida. ¿Qué puede suponer esto? ¿Puede suponer un gran avance para el metaverso, de algún modo? ¿Está vinculado de una forma directa? Tal y como las han presentado, al final lo que han hecho es un poco coger las aplicaciones básicas de Apple y llevarlas al mundo de unas gafas, y casi que están muy centradas en AR de momento. Y lo que siempre hace Apple, que es que la user experience es bestial y te mueves con las manos, igual es como algo que el resto de marcas que habían intentado hacer, compañías gafas, no han logrado, ¿no? ¿Cómo se va a aplicar eso en el metaverso? Está por ver, porque a priori van a valer $4.000. No van a ser accesibles a todo el mundo, ¿no? Claro. Es que es probablemente el gran freno tanto de... Bueno, sobre todo de la realidad virtual, ¿no? El tema del precio. ¿Creéis que va a ser asequible algún día? Claro, o sea, a día de hoy es asequible en realidad. O sea, tú te pillas unas Oculus y ahora, por ejemplo, obviamente Oculus, o Facebook o Meta, o como queramos llamarlo, al ver el anuncio de Apple, corrieron también a hacer su propio anuncio con las nuevas Oculus. Ya no sé por qué Quest Bands y luego Quest 4 o la que sea. Y ellos hablaban de un precio alrededor de los $400 y pico. Bueno. Pero es que a día de hoy las Quest que tú puedes comprarte te cuestan eso. Es decir, yo no creo que sea tanto el precio. Antes sí que lo era, por supuesto. Por eso ha habido el boom cuando apareció ese primera Oculus, ¿no? Y ya luego vinieron HTC y compañía detrás. Y sobre todo, cuando PlayStation propuso lo suyo, porque a través del videojuego ha sido el gran boom, creo yo, del tema de la VR extendiéndose en los hogares, vamos a decir, ¿no? Ya dejábamos de ser los 4 frikis, los 4 geeks que teníamos en casa, y venía la gente, lo probaba un rato, decía, esto es una pasada, me tengo que comprar una, pero nunca se compraba nadie nada. Esto es así, ¿no? Pues un poquito con PlayStation lo que han sabido hacer perfectamente es montar un complemento a su consola, sabiendo que el mercado de los videojuegos es el grandísimo mercado a día de hoy. Total. Entonces, claro, como te decía, el precio puede ser una limitación. Bueno, la gente de Apple, en general, yo creo que dentro de lo que puedan o no puedan gastar, no le han puesto mucha pega normalmente a esto de gastar dinero, porque al final, sí, siempre te han dicho, no, es que como este móvil es bueno, yo me dejo 1.500 pavos. Claro, yo, por ejemplo, no soy persona Apple, no tengo nada en contra de la persona Apple, pero yo me dejo 200 euros en un móvil que no he cambiado en 5 años. O sea, para mí la cuestión del precio es relevante, pero yo creo que para una persona que se puede estar comprando un iPhone nuevo cada año, cada 2 años, por un valor de 1.500 euros, el tema del gastarse ese dinero no va a tener tanto problema. Y entonces, a partir de ahí, yo creo que lo que han presentado hoy en Apple es mucho más cercano a lo que todos han querido o han ido persiguiendo desde que nace un poco ese concepto del metaverso. Que lo han ido haciendo un poquito así como un pastiche. Porque cuando lo primero que pegó fue la realidad virtual, todo el mundo decía, porque yo, insisto, yo he tenido la suerte de estar trabajando en ello cuando aparece la ola. Y de golpe ves a todo el mundo diciendo, esto no es una ola, es un tsunami, no sé qué, la realidad virtual lo va a copar todo, Ready Player One, porque encima salió Ready Player One para aquella época. Era la leche. Vale, o sea, al final sí, se ha vendido mucho, pero tampoco ha roto el mundo, como vosotros estabais diciendo. ¿Qué pasa?
que a la vez estos años que hemos tenido realidad virtual, la realidad aumentada le ha adelantado por la derecha. O sea, ha aprovechado pues esta parte de no aislar a la persona en ese mundo virtual, sino que compartirlo. Pokémon Go fue básicamente lo que lo rompió todo. O sea, lo rompió todo en la parte de realidad aumentada. Realidad aumentada, realidad extendida es más o menos lo mismo, solo que bueno, con interacción con lo que hay ahí. Claro, súmale a todo eso la Internet de las cosas, que cada cacharrete tenga su conexión, lo que sea. Ese 5G, que dentro de nada será 6G y dentro de menos será 7G. Vas juntando todo eso, procesadores mucho más potentes y mucho más baratos, y estás creando el ecosistema perfecto para que ahora llegue Apple y te diga, es que te puedo, como decía Sebastián, ¿no? Te puedo presentar unas calidades de imagen a unas velocidades tan naturales que es que te estás quedando ya, o sea, te quedas ahí instalado en ese mundo. Sí, sí. O sea, si algo hace Apple es coger lo que ya existe y hacerlo y mejorarlo. ¿no? Y mejorarlo. Porque nadie queríamos un smartwatch y de repente te vas fijando y todo el mundo tiene un smartwatch de repente, ¿no? Si va a ser la revolución o la bomba, bueno, es que creo que es un poco el tema del metaverso ya de lo que estábamos hablando. El metaverso no es una cosa de un año, va a ser un proceso muy lento, pero como parece que se editen hypes constantemente y fue el blockchain, fue luego las criptos, fue el metaverso y parece que siempre tenemos un hype, pero yo creo que eso se va a tener que ir haciendo poquito a poco. Y ahora nos ponemos a pensar en el futuro casi en plan paranoico, ¿no? De ¿cuál es el plan? O sea, hacia dónde vamos. Así de abierto. ¿Hacia dónde vamos? Quiero decir, la idea es llevar unas gafas y permanentemente y por realidad aumentada estar todos conectados de alguna forma, ver, ¿no? Yo me imagino mucho de ponerme unas gafas, aquí José lleva unas gafas y yo le hago ping y le mando un like y le aparece un corazón en la cabeza, ¿sabes? Y yo lo veo y la gente lo ve. Y pues yo no me lo imagino con gafas, ¿eh? Yo me imagino aún menos en mis ojos. Transhumanismo total. Eso es cuando, de hecho hay gente, ¿no? Que está desarrollando. Sí. Bueno, bueno, ese Neuralink va un poco por ahí. Yo creo ¿no? que va por ahí, sí. Neuralink ya es implante. Bueno, ya. El implante ya es un paso más, pero antes de eso, siempre hay que pasar por la época cutre de las cosas. Exacto, ¿vale? exacto. La época cutre será. Para que llegue Apple y haga las lentillas. Exacto, ¿vale? Pues Google te sacará unas gafotas horribles y la gente se las pondrá ahí. Pero es un poco esto, ¿no? Quizá yo me imagino una unión entre el mundo de las redes sociales, el mundo de los videojuegos y el mundo casi, bueno, las criptomonedas y todo, ¿no? O sea, todo unido y unos dispositivos que te lo conectan con el mundo físico, de alguna forma. Pues ahora que hablamos de hacia dónde vamos, había un artículo, y lo siento por no poder citarlo porque lo leí hace un montón de tiempo, pero bueno, hablaba de cómo todos los altos ejecutivos de Silicon Valley estaban limitando el acceso a sus hijos a las tecnologías, a los iPads, a redes sociales, etcétera, etcétera. Claro, aquí viene lo bueno. En pos de pasar más tiempo con actividades físicas, es decir, museos, parques naturales, etcétera, etcétera. Lo bueno del artículo, de alguna manera, es que luego hacía una relación en la que decía: ha ido bajando cada vez más el precio de la tecnología, todo el mundo tiene accesible un iPad en su casa, tiene accesible, bueno, los cascos de realidad virtual cada vez son más baratos, etcétera, etcétera, pero la cultura o el ocio físico cada vez es más caro. Entonces, así, al mismo tiempo, las conexiones a Internet también se han hecho más baratas y todo el mundo de alguna manera tiene más acceso a tecnologías pues, de este tipo, ¿no? Y así un poco distópico, el artículo hablaba de un mundo en el que, claro, la realidad física puede que solo se la puedan permitir unos cuantos y el resto estemos un poco condenados a disfrutar de la vida a través de unos cascos de realidad virtual o en un mundo digital, vamos a decirlo, ¿no? El concierto de Fortnite, ¿no? Sí. ¿De quién era? ¿The Weeknd? No, era... Travis Scott. Sí, exacto. Bueno, sí, a ver, es bastante evidente que, ¿no? Con lo que decías, ¿no? Conforme van bajando los costes de una cosa, pues puede ser que... Bueno, y el tema de la ropa que te puedes comprar en mundos virtuales, el tema de tener tu propia wallet. También por eso, ¿no? Es tan importante la parte de la economía, digamos, ¿no? Para que todo esto de alguna forma para que estos mundos cobren sentido de algún modo. Sí, el Direct to Avatar es el modelo que se está trabajando cada vez más y por eso es importante que todos los metaversos se entiendan y que se establezcan un poco... Tan técnico, no soy técnico, pero
ese lenguaje común que los permita pues, hablar entre ellos, ¿no? No, para que Sam pueda ser un lagarto en todos. Exacto, sí. Y tú copiarte o para que puedas tener la misma espada o la misma camiseta Gucci que tienes en cada juego, pues que la puedas tener, ¿no? Claro, y si quedo con mis colegas de Roblox en Decentraland, pues poder llevar mis zapatillas Nike Exacto, nuevas. por ahí a mí va. Personalmente, claro, a mí me parece bastante terrible ese futuro, pero claro, las nuevas generaciones probablemente no lo verán tan así. A mí siempre me ha sorprendido, o sea, bueno, y me sorprende, ¿no? El tema de las skins de Fortnite, que la gente se gasta dinero. Pero claro, es una cuestión generacional, entiendo, ¿no? Que es mi yo de Fortnite, paso mucho tiempo en Fortnite y quiero tener una skin muy guapa de un lagarto. Bueno, o es de el sitio Natalia, donde tienes que ¿sabes? molar Claro. cuando eres adolescente, si estás allí. Entiendo, y por eso, ¿no? Las marcas, de hecho Nike compró un estudio, no recuerdo el nombre del estudio ahora, pero compró un estudio que diseñaba ropa virtual porque veía que todo va hacia allá. Pero ¿no hay un punto un poco absurdo en el sentido de replicar lo que ya se tiene? Y sobre todo replicar las mismas dinámicas. Por ejemplo, replicar el capitalismo en un mundo virtual. Sí. Vas a trabajar igual, pero ahora en el mundo virtual. Claro, es que te imaginas. Es que levantarte un domingo por la mañana. Qué bien ir al Mercadona virtual. Al Mercadona virtual, a pegarte una hora y media con unas gafas. O sea, ya hay muchos trabajos que me parecen absurdos en el mundo físico, que no son muy necesarios, pero que los tenemos, y como para encima tenerlos también en el mundo virtual. Pero bueno, esto ya es meternos en política virtual, se podría decir. Bueno, pero yo creo que tiene todo el sentido lo que dices, porque al final el metaverso lo están construyendo empresas. Claro. Sí. Entonces las empresas lo que buscan obviamente es un beneficio económico. Que se van a llevar al mundo físico. ¿No? Exactamente, o virtual o donde sea, en todos los lados van a tener el beneficio, pero al final van a buscar eso. Entonces yo no me considero especialmente apocalíptico en este sentido, porque pienso que todo se va a naturalizar bastante. Igual que ahora no vemos raro que o sea, tú estás en el metro, echas un vistazo y ves a todo el mundo enganchado a una pantalla. El hecho de que esa gente que en lugar de una pantalla de un móvil lo tenga en sus gafas, igual no es extraño al principio, pero luego lo vamos a naturalizar también. El hecho es esto, que estos mundos virtuales generalmente, y es muy interesante lo que ha dicho Sebastián sobre el tema de la gente, de los grandes popes de Silicon Valley poniendo a sus hijos en el campo sin ningún tipo de acceso a tablets o móviles hasta que tengan X tiempo, es porque al final este tipo de sistemas lo que hace es estimular continuamente tu sistema de recompensa. Estamos básicamente metiéndonos en una tragaperras, ¿vale? Donde hay muchas lucecitas, muchas cancioncitas que nos tienen atrapados y nos tienen todo el rato sintiendo esta búsqueda y obtención continua de recompensa. Esto es un poquito, yo por ejemplo tengo una niña de 4 años y obviamente no tiene ni tablet ni móvil y no sé si iré en la senda de esta gente, pero bueno, como mínimo intentaré que no pille el móvil hasta que ya tenga una edad que considere yo coherente, veremos, ¿no? Mi criterio o no. Pero el caso es que ella, por ejemplo, yo me voy viendo cosas cuando voy con ella y a lo mejor la llevo en el coche y en lugar de estar en casa con alguna lista de Spotify, pues tenemos la radio puesta. Y entonces pues ella escucha una canción e inmediatamente, si no le gusta, dice, papá, ponme otra. Esta necesidad de la satisfacción continua es lo que promueve este tipo de sistemas. Y el problema es que luego que genera, y se está viendo, una sociedad incapaz de gestionar la frustración, por ejemplo. Con lo cual, como el mundo real les frustra tanto y es tan aburrido en tantos aspectos, lo que hace básicamente es refugiarse en este mundo del metaverso. Insisto, no es nada extraño. A día de hoy, cuánta gente no llega a casa del trabajo y lo que hace es básicamente es cenar y ponerse a ver una serie mientras chatea. Esto no deja de ser este tipo de refugio que nos ayuda a gestionar un poquito pues esa incapacidad pues para, por ejemplo, a día de hoy ya no sabemos casi ni aburrirnos. Siempre tenemos que tener algún estímulo. Yo creo que por ahí va a ir la cosa, pero insisto, no creo que sea alguna visión catastrófica porque igual que las tecnologías pues también nos están ayudando pues a que la gente que a lo mejor tal vez vivía incomunicada pues ya no lo esté tanto, pues va a tener sus beneficios, obviamente. Al final es cómo demos uso a esa herramienta, creo yo. Yo me estaba imaginando ahora un metaverso en el que es imposible aburrirse, como estímulo constante, ¿no? Como un Tokio o un Asteroids, ¿sabes? Como todo el rato, ¿no? Luces de colores y, claro, porque debe ser, o sea, seguro que es súper estimulante todo lo que... Bueno, y muy cansado, hay que es allí. lo que decía Sebastián también, ¿no? Al final acabas... Sí, claro.
Yo imagino que nos iremos acostumbrando de aquí la tecnología, el que avance y sea mejor los cascos y tal, hará que cada vez haya menos esa barrera ya de incomodidad ante el estar en un mundo virtual. Pero es que es un estímulo tras otro. O sea, tu cerebro está constantemente recibiendo input. Wow. No sabes a dónde mirar porque todo es increíble, ¿no? Que casi es una adicción, ¿no? Incluso. Ostras, pues no había pensado en el caso de la adicción, pero la hay. Pero un poco hablando lo que comentabas, José, que cuando ves que ese mundo es tan increíble y igual tu realidad, la que es palpable, física, no lo es tanto, pues es muy fácil refugiarse en algo que te da esa satisfacción continua y la que puede ser un héroe, una heroína, ¿no? Es muy sencillo ponerte esos cascos o jugar a la Play, ¿no? Y evadirte de ese mundo y buscar esa recompensa continua. Entonces, también es verdad que es bastante peligroso, o que creo que todos debemos ser conscientes de quién va a tener ese poder en ese supuesto metaverso, qué compañía, ¿no? Yo creo que ahora todas las compañías están luchando por ver quién es ese rey del metaverso. Y aquí es donde igual deberíamos, sobre todo, focalizarnos nosotros, porque imaginémonos, y lo comentabais al principio, una sociedad que la dominan las empresas directamente, no hay gobiernos. Es el sueño del capitalismo, ¿no? Salvaje oeste. Total. Otra vez, ¿no? Un poco. Total. Yo antes de acabar quería complicar más la cosa todavía, hacer el más difícil todavía y comentaros, ¿no sería gracioso que, por ejemplo, ahora empezásemos a crear metaversos, ¿no? Crear estos mundos virtuales y que luego resultara que, como dicen muchas personas relevantes, de hecho, del mundo tecnológico, ya estuviéramos viviendo en una simulación, ¿no? No sé si conocéis todo el tema de la teoría de la simulación, que por ejemplo Nick Bostrom es un pope del mundo tecnológico y que él menciona que hay prácticamente un 50% de probabilidades de que el mundo en el que vivimos sea una simulación. Bueno, puedes comprarle la teoría o no, pero sería bastante... sería imposible, ¿no? Saber que, como decías, ¿no? Nos despertamos cada mañana dentro de la simulación, porque incluso el sueño es simulado. Sería completamente imposible saber si estamos en una simulación o no. Bueno, a ver, estos popes al final lo que hacen es tomar lo que ya se habla desde hace miles de años en filosofía. Sí, al final es filosofía total. Obviamente. Y por ejemplo, me hace mucha gracia esta manera de inventarse porcentajes. Parece Barney Stinson en cómo conocía vuestra madre, ¿no? Es un 72,3%. El tío lo explicaba de algún modo como... Sí, no, claro. Una fórmula, ¿no? Había como tres suposiciones, ¿no? Una que era que no llegáramos a un estado posthumano, con lo cual nos moriríamos antes de ser posible. 2, que pudiéramos llegar a un estado posthumano, pero nadie tuviera interés en generar mundos simulados del que venimos. O 3, vivimos en una simulación. Porque dice que si es lo probable, o sea, si es posible que en el futuro alguien llegue a crear esas simulaciones, sería completamente improbable que viviéramos en el único mundo no simulado. Bueno, una paja mental del amigo Bostrom. Yo tengo que confesar, eso. A mí me encantan también ese tipo de pajas mentales, pero al final yo creo que no deja de ser más que eso, pajas mentales que, bueno, pueden servir como ejercicio intelectual, vamos a decir. Pero bueno, vamos a suponer, vamos a hipotetizar que como mínimo vivimos en un mundo real y nos dejamos de esta simulación. Pero sí es cierto, si nos ponemos estrictos, ¿no?, que sí, para entendernos... Bueno, es que al final, viéndolo de otra manera, nuestra experiencia del mundo no deja de ser una simulación del mundo. O sea, tenemos un cerebro encerrado en una caja negra, que es el cráneo, al que le llega información como por debajo de la puerta, que es lo que le van diciendo nuestros sentidos. Y ese cerebro, cuando se dedica a coger cada uno por separado de estos sentidos, es cuando construye esa sensación de realidad. Es decir, de alguna manera cada uno vive una alucinación personalizada de lo que es la realidad. Por lo tanto, vamos a decir que esa base, sí, obviamente este caballero seguramente ha leído algún que otro libro y demás. Pero, o sea, está bien como ejercicio, porque es interesante, porque también ayuda a entender un poco cómo percibimos también la realidad, ¿no? No es la misma realidad que percibimos todos, a pesar de que sea compartida, ¿no? Lo material. Y además, bueno, en uno de los últimos números de la revista, de La Nueva Carne, escribía sobre ello y, claro, hay personas que
creen que realmente vivimos en una simulación y incluso se habla de una posible iglesia de la simulación. ¿Pero ¿y quieren despertarse o no quieren despertarse esta gente? ¿Quieren salir de ella? Hay un poco de todo, pero bueno, de hecho había un hilo en Reddit bastante largo y bastante histórico en el que de forma más o menos una ficción, ¿no? Una broma, se hablaba sobre la teoría. Y había gente que hablaba sobre que se iba a suicidar. Y entonces el creador del hilo tuvo que cerrarlo diciendo, chicos, estábamos de broma, estábamos haciendo un ejercicio intelectual y se os está yendo la olla. O gente que se creían que ellos eran los únicos seres reales del mundo y el resto eran NPCs, volviendo a los NPCs. O sea que lo decía porque me parece el tema de la teoría de la simulación muy interesante, como lo planteábamos como una posible religión futura, por el hecho de que, claro, ahora como vamos a empezar a generar o estamos empezando a generar mundos virtuales, casi que un paso natural para muchas personas sería pensar, oye, un momento, ¿y si en el que estamos ya lo es, no? Entonces, aquí, bueno, uno podría entrar en un bucle existencialista extrañísimo, ¿no? Cada vez que hablo de esto acabo pensando en Matrix, la verdad. Bueno, es que claro, automáticamente. Estaba muy bien pensada esa película, de verdad. Estaba muy bien pensada. Bueno, en todo caso, esto yo creo que da para otro programa. Y bueno, sí, ya podemos hablar de que volváis a venir si os apetece para seguir fantaseando con estos mundos virtuales y también, bueno, depende del año en el que estemos, pues ver en qué punto estamos, ¿no? Porque todo esto, ¿no? Pega unos acelerones, ¿no? Sí, habrá que volver en un año y medio que podremos volver a decir, de lo que dijimos hace un año, olvídate, todo esto ha cambiado mucho. Obsoleto. Totalmente. Bueno, pues muchísimas gracias, Sebastián, José, por acompañarnos hoy y Gracias. hasta la próxima. Pues muchísimas gracias. Y bueno, Natalia, ¿cómo te has quedado? Me he quedado loca. Yo me quedo con una cosa que ha dicho José que me ha gustado, que es que el cerebro ya es un metaverso. Yo me quedo en ese metaverso. Toma ya. A mí no me líes más. Tú te quedas en el tuyo. Yo Tu me quedo cerebro en con este. tu cuerpo, que ya nos ha quedado claro que estás muy contenta con tu cuerpo físico, que no quieres cosas extrañas. Es que ¿para qué? Pues claro, pues si ya estoy contenta, ¿para qué más? Pues ¿para qué más, la verdad? ¿Por qué quieres ir a menos tú siendo un lagarto? Pero no sé si yo quiero ser un lagarto. A mí lo que me da bajón es lo que hablábamos también con Sebastián de que habrá que trabajar. Oye, ¿para qué quiero ser un lagarto si luego tengo Trabajador, con tengo su que maletín. trabajar en el metaverso? Yo, bueno, no sé, casi que me iré a un metaverso de jubilación, de estos de vida tranquila, ¿no? Van a tomar el sol como buen lagarto. Exacto. Si el mundo actual falla, bueno, pues al menos tomar el sol allí en el metaverso cuando sea viejito. Me parece buen plan. Pues nada, Natalia, vamos a dejarlo aquí. Muy y bien. ya de aquí a 2 semanas, otro tema A ver potente. con qué cosa. A ver con qué venimos. Adiós y bueno, a vosotros muchísimas gracias por seguirnos y hasta la próxima.